Volver a vivir, capítulo 9, de Bárbara Cartland. Hitty levantó la vista del escritorio cuando Alice asomó la cabeza por la puerta. Lady Danvers está en el teléfono. Quiere saber si irá a tomar el té con ella esta tarde. Hitty titubeó. Me gustaría ir, pero no sé cuánto tiempo vaya a demorarme este hombre. ¿Está segura, Alice, de que no dijo que quería? Completamente segura, contestó Alice con firmeza. Entonces di a Lady Danvers que iré si me es posible. Procuraré apresurar mi asunto con ese individuo. Alice desapareció con el mensaje, mientras Hitty bajaba la pluma, pensativa. Vernon Wrighton. De algún modo, el nombre le parecía familiar, pero no podía recordar dónde lo había oído. En esta ocasión, Alice no le había sido de utilidad. Todo lo que ella sabía era que un señor Vernon Wrighton había llamado de la Oficina de Asuntos Extranjeros y que había dicho que era muy importante hablar con la señora Hayton. Iba a llegar por tren, y Hitty había hecho arreglos para que fueran a recibirlo a la estación. De manera vaga, por alguna razón desconocida, la cita la inquietaba. Siempre le había disgustado tener una entrevista con alguien de quien no tenía antecedentes. Trató de descartar la inquietud que le produjo aquel presentimiento pensando en Clive, pero eso no le brindó paz a su mente. Se sentía inquieta y preocupada por él, porque la velada que iban a pasar juntos se había arruinado. Todo por causa de Stella Marsden, y Hitty consideró que era una razón más para odiar a la mujer, que estaba poniendo en peligro lo que a ella más le interesaba en la vida. Cuando Clive le había informado que iba a enviar a Stella a otro lugar, por primera vez desde que estaban trabajando juntos, ella había desafiado la autoridad de él. «Es ridículo», exclamó furiosa. «La trajiste aquí para que recibiera tratamiento, y antes que siquiera empiece, te la llevas. Dale una oportunidad, y danos a nosotros, también, la posibilidad de ver si podemos hacer algo por ella. Además, ¿qué dirá la gente?» Esa era la verdadera razón de la inquietud de Hitty, y Clive lo sabía. Él se había dado cuenta desde un principio de la alegría que le causaba a Hitty que llegara algún paciente de importancia social, pero a él eso no le preocupaba y seleccionaba los casos que enviaba al Parque Trenton, de acuerdo con la gravedad de sus pacientes, sin preocuparse si estos eran gente importante o modestos soldados. Hitty, en su afán por conquistarlo, había tenido cuidado de disimular sus ambiciones sociales en relación con la casa de convalecientes que había abierto, y asumía una máscara de piedad en presencia de Clive. En esta ocasión, sin embargo, su furia hizo que la máscara se le cayera. La verdad desnuda se reveló en su voz, y antes que hubiera terminado de hablar, notó el disgusto y el desprecio que reflejaba el rostro de Clive. «Stella Marsden debe quedarse aquí», declaró. Pero en el acto lamentó aquel desplante, porque Clive, sin decir una sola palabra, se dio vuelta y la dejó sola en la salita. Por un momento se quedó demasiado asombrada para hablar. Entonces comprendió lo que había hecho. Aún ahora le resultaba difícil creer que, en verdad, había perdido al único hombre a quien había deseado toda su vida. «No puede prescindir de mí», se dijo. Recuperó la confianza cuando pensó en el maravilloso equipo médico que había arriba y en los muchos pacientes que él tenía convaleciendo allí, alimentados y atendidos con dinero que ella proporcionaba. Enseguida su cerebro de mujer de negocios, tan bien entrenado, recordó los papeles que había firmado cuando estableció la casa de convalecientes. Se dio cuenta de que el nombre de Clive no aparecía en ellos. El contrato no era con un médico particular, y ella se dio cuenta de que en realidad no tenía ningún poder sobre él. La torturó la idea de que Clive podía enviar a cualquier otro cirujano en su lugar y no volverse a presentar nunca, sin que ella pudiera hacer nada al respecto. No se atrevería a hacer una cosa así, trató de convencerse. Pero el temor subsistió y se agigantó cuando, al subir unos minutos más tarde a la sección médica, descubrió que Clive se había ido sin decir adiós. Hitty perdió su acostumbrado optimismo, y esa noche, después de la cena que tomó a solas con Alice, se sentó en su salita de meditar. Tenía 40 años, era una mujer muy comentada y envidiada, pero se sentía terriblemente sola. Aún en esos extraordinarios años al lado de Clement, no había sentido esa soledad que estaba experimentando ahora. Ocupaba un lugar envidiable en la alta sociedad, y lo conservaría en tanto tuviera dinero. Tenía un amplio círculo de supuestos amigos, seleccionados, reconoció para sí,
por muchas razones excepto la amistad y la compañía. ¿Qué más quiero? La respuesta acudió con rapidez a su mente. Quería a Clive, lo quería como hombre. A ella no le importaba quién era o qué posición social tenía. Lo que ella deseaba era sentir sus brazos rodeándola, el contacto de sus labios sobre los suyos. Quería entregarse a él, ser poseída por él. Había tenido todo en el mundo, menos amor. Cuando vio que Stella se marchaba a la mañana siguiente, sintió que algo valioso, algo precioso, se iba con ella. Entonces, el sentido común de Hitty trató de imponerse. Stella no significa para Clive más que un paciente, se dijo. Le estás dando más importancia de la necesaria. A él le interesa porque está realmente enferma, porque realizó en ella una de sus asombrosas operaciones. Eso es todo. No hay nada más. Nada. Hitty se puso un vestido elegante y atractivo para recibir al señor Vernon Brighton. Siempre procura parecer mejor y más elegante que la otra persona, si tienes una entrevista difícil, le había dicho Clement. Él le había enseñado la manera de obtener una posición ventajosa frente a los demás. Siéntate de espaldas a la luz, de modo que tú puedas ver bien a la otra persona y ella no te pueda ver bien a ti. Sé amable con todos, aun con la persona más modesta. La amabilidad no cuesta nada y siempre resulta ventajosa. En cuanto el señor Brighton entró en la habitación donde ella estaba esperando, Hitty se dijo que nunca lo había visto antes. Era un hombrecillo delgado, de baja estatura y aspecto insignificante, de unos 45 o 50 años. Llevaba gafas oscuras, y Hitty estaba segura de que debía haber dejado en el vestíbulo el bombín que usaban todos los empleados de la Oficina de Asuntos Extranjeros. Llevaba una carpeta bajo el brazo y avanzó con paso lento y tranquilo a través de la amplia biblioteca para estrechar su mano. «¡Qué habitación tan encantadora, señora Hayton!», exclamó. Observó a su alrededor con aire de aprobación, y en ese mismo momento Hitty decidió que el visitante le era antipático. Parecía demasiado seguro de sí mismo, demasiado amable. Lo invitó a sentarse y le ofreció un cigarrillo. «¿Quería hablar conmigo?», preguntó ella, al ver que el señor Brighton no parecía tener prisa por iniciar la conversación. «No creo que hayamos tenido el gusto de conocernos». «Yo a usted la he visto con frecuencia, señora Hayton, y si me permite decirlo, la he admirado mucho». Ella inclinó levemente la cabeza y él continuó a toda prisa. «Quería hablar con usted a solas y en privado. Nadie puede oírnos aquí, ¿verdad?» «Por supuesto que no», contestó Hitty con frialdad. La pregunta la sorprendió e intensificó sus inquietudes. «Bien, entonces, le diré la razón de mi visita», continuó el señor Brighton. «Usted fue amiga íntima, según creo, del barón von Stroheim». Hitty se puso rígida. Había sido muy conveniente para ella, desde que estalló la guerra, olvidarse del fervor con el que había cultivado la amistad de los enviados alemanes a Londres antes de la guerra. Se consideraba en aquel entonces signo de elegancia y sofisticación ser más o menos simpatizante de los alemanes. Hitty procuró ofrecer grandes fiestas para el embajador de Alemania, fiestas que habían recibido mucha publicidad en las columnas sociales. El barón von Stroheim había sido enviado a Inglaterra en una misión especial. Hitty tenía una idea muy vaga de cuál era esa misión. Lo que sabía era que el hombre había recibido muchas atenciones tanto por parte de la prensa como de la alta sociedad. Era un hombre apuesto y distinguido, y había recibido de buena gana todas las atenciones que Hitty le ofreció. Organizó numerosas fiestas en su honor, durante todo un verano. Ministros del gabinete, duquesas, miembros del parlamento y periodistas se sentían muy honrados de ser invitados a las fiestas que ella ofrecía para el barón von Stroheim. Ella pensó en él ahora. Era un hombre cortés, con modales muy gentiles, muy europeos, casi anticuados por su exageración, pero ocultaba una personalidad autoritaria muy prusiana. Al principio de su amistad, él había engañado a Hitty porque creyó que el barón von Stroheim era lo que aparentaba ser, un caballero encantador, un poco aburrido de la política e interesado solo en la compañía de mujeres hermosas. Pocas personas, pensaba ella, hubieran podido adivinar lo que ocultaba bajo esa máscara. Sin embargo, en el curso del tiempo,
ella descubrió que en el fondo era un hombre que admiraba hasta el fanatismo a su líder, un hombre cuya vida era de intriga y complots. Ese descubrimiento la había divertido. Sintió que era muy emocionante ser cortejada por él, cuya dureza le recordaba un poco a Clement. Ahora sintió un extraño estremecimiento al oír su nombre, pero contestó al señor Gryton con voz firme. Sí, conocí al barón von Stranheim. ¿Tiene usted noticias de él? No, nada. Por fortuna para él, me temo, contestó el señor Vernon Gryton con una sonrisa. Creo que sigue ocupando un puesto importante en el partido alemán, aunque eso no debe interesarnos por el momento. Hitty esperó. Tuvo la impresión de que una sombra profunda la iba envolviendo poco a poco y pronto la cubriría por completo. ¿Usted sostuvo correspondencia con él? El señor Gryton no la estaba mirando al preguntar eso, pues se encontraba abriendo su carpeta. Creo que sí. Por lo general, uno le escribe a las personas con quienes tiene amistad, contestó Hitty en tono ligero. ¿Me permite preguntarle con qué autoridad me está haciendo estas preguntas? Con mi propia autoridad y para ventaja suya, señora Hayton. No entiendo, murmuró Hitty. El señor Gryton sonrió, y ella sintió que era el tipo de sonrisa que los inquisidores españoles dirigían a sus víctimas colocadas en el potro del tormento. El 19 de junio de 1938, usted escribió al barón, señora Hayton. Sí. No es posible que espere que yo recuerde eso. ¿Le escribió usted después esta carta? ¿Sacó una carta del portafolios? Sí, se envió del parque Trenton. ¿De dónde sacó usted esa carta? Preguntó Hitty, poniéndose de pie. La reconoce por lo que veo. El señor Gryton levantó la vista sin dejar de sonreír. Es una carta personal. Sí, muy personal. Una carta escrita al enviado del gobierno alemán por una dama de cuya hospitalidad él había disfrutado. Una dama cuyo país adoptivo, los Estados Unidos, no estaba en aquel entonces interesado en lo que estaba sucediendo en Europa. ¿En dónde obtuvo esa carta? Volvió a preguntar Hitty. Me temo, señora Hayton, que yo estoy aquí para hacer las preguntas, no para contestarlas. Basta decir que esta carta llegó a mi poder por medios nada ortodoxos y que ahora está en mis manos. Hitty volvió a sentarse. Estaba temblando. Esta carta, redactada en encantadores términos cariñosos, continuó el señor Gryton, contenía información muy interesante. Recuerdo bien su contenido. Recordará, sin duda alguna, la parte en la que usted menciona una conversación que usted escuchó entre un ministro del gabinete y el secretario de Estado para Asuntos Extranjeros, quienes cenaron con usted la noche anterior. La conversación fue muy breve, pero debe haber sido de indiscutible valor para el barón von Stranheim saber con exactitud cuáles eran los puntos de vista del secretario de Estado y de los miembros del gabinete inglés con respecto al aumento del tonelaje naval de la Alemania y nuestra habilidad para resistir los ataques aéreos. Todo eso es historia pasada, dijo Hitty. La carta, sin importar cuán valiosa hubiera podido considerarse entonces, no tiene valor en la actualidad. Es cuestión de opinión, replicó el señor Gryton, pero ¿sabe cuál sería la opinión de mi actual jefe en la Oficina de Asuntos Extranjeros y del gobierno británico en este momento sobre la autora de esta carta? Entonces, ¿no representa usted a la Oficina de Asuntos Extranjeros?, inquirió Hitty a toda prisa. Como modesto empleado de ese importante ministerio, yo no represento a nadie, sino a mí mismo. Hitty lanzó un leve suspiro. Empezaba a comprender. El intenso miedo que la había invadido en los últimos minutos se desvaneció. Su cerebro empezó a controlar la situación y ella lanzó una leve carcajada, plena de desprecio. Así que trata de extorsionarme, de chantajearme. Exacto. Términos desagradables, pero precisos. ¿Cuánto quiere? Durante el trayecto hacia aquí, medité sobre el asunto. En primer lugar, mi querida señora, tenemos que tomar en consideración que usted se ha encariñado mucho con este país. Ha conquistado en él una posición única como anfitriona. No creo que le gustaría ser exiliada más allá del Atlántico, de donde salió hace algunos años, y a donde no parece tener mucha prisa por volver. Es evidente que sabe muchas cosas sobre mí, observó Hitty con amargura. En parte la divertía la forma en que el hombre le presentó el caso. No había duda de que tenía mucha imaginación. Se preguntó con cierta desesperación cómo era que esa carta hubiera caído en sus manos. Nunca escribí cartas. Nunca escribas cartas.
con cuánta frecuencia le había hecho Clement esa advertencia. Ella lo había desobedecido y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su tontería. Comprendió que su error le iba a costar mucho dinero. Bueno, ¿cuál es su precio? No creo que pueda decirme nada que yo ignore. ¿Quiere que nos mantengamos en un plano estrictamente de negocios? No, muy bien. Perdóneme si voy a exigir el pago en libras, pues los dólares resultan muy problemáticos. Quiero 100,000 libras, las cuales deberá pagarme de inmediato. Además, 15,000 libras al año durante el resto de mi vida, y una promesa escrita de que no volverá a agasajar en el futuro a ningún enviado o representante de un gobierno extranjero. Está loco, exclamó Hitty, poniéndose de pie violentamente. Por el contrario, mi querida señora, estoy muy cuerdo, y aunque le parezca extraño, soy muy patriota. Son las mujeres como usted, que no representan a ninguna raza ni a ninguna nacionalidad en particular, las que han hecho un irreparable daño al país en el pasado. Usted pertenece a un grupo internacional, carente de lealtad, de patriotismo, de sentimiento o emoción alguna excepto para su propio beneficio. Vive en Londres, recibe dinero de los Estados Unidos y se viste en París. No le importa divulgar los secretos de ninguno de estos países al primer alemán apuesto que se cruce en su camino. No intento deshacerme de usted, eso es imposible, pero pretendo arrancarle los colmillos, dejarla indefensa. Esas son mis intenciones. ¿Y si me niego?, preguntó Hitty. Entonces se le entregará esta carta a las autoridades británicas mañana por la mañana. Eso es todo. Es muy simple. Es imposible que decidan que es súbdito norteamericano. Es posible que decidan que es súbdito norteamericano, al menos lo es por el matrimonio. Así que será deportada a su país de origen con mucha discreción y para siempre. Puede reanudar su vida social en Nueva York. Sin duda alguna encontrará allí a muchos de sus amigos cosmopolitas, esperando que cesen las hostilidades. Es probable que realicen su labor para la Cruz Roja fortalecidos por un buen número de martinis secos en el Waldorf Astoria. Hitty pensó en Nueva York y se estremeció. Allí no podría pretender nada. La conocían tan bien como la habían conocido a Clement, a quien sin duda recordarían. Una vez perdida su posición, desaparecida la leyenda que había construido en torno suyo, se volvería una mujer como tantas otras, una mujer rica entre las demás. Ella sabía que, sin importar cuál fuera el precio, debía quedarse en Inglaterra. Escuche, dijo. Ahora que estaba lista para empezar a negociar, sonrió y habló con voz suave y encantadora. Antes que empecemos a hablar sobre el dinero, estudiemos la otra condición. ¿Quiere? Le firmaré un convenio prometiendo no volver a recibir en mi casa a ningún representante del gobierno alemán. ¿Le basta con eso? El señor Gryton movió la cabeza de un lado a otro. Con la política mundial en el estado en que se encuentra, sería un tonto en aceptar tal cosa. ¿Quién puede saber quiénes serán nuestros enemigos en el futuro? Lo que quiero es eliminar el peligro de la interferencia social en asuntos de interés nacional. Sus ojos se empequeñecieron con un gesto de disgusto e inició una apasionada perorata atacando de forma virulenta a las mujeres de su tipo que eran las causantes de la muerte de tantos súbditos británicos. El discurso del hombre la humilló hasta exasperarla, sobre todo porque venía de un insignificante empleado que ahora la tenía en sus manos. Si es usted tan patriota como pretende, protestó Hitty, ¿cómo es que me pide tanto dinero? ¿Cómo se atreve a endilgarme sus discursos patrióticos? ¿Con qué derecho lo hace cuando es un simple estafador, un extorsionador dispuesto a aceptar dinero a cambio de su silencio? Eso es asunto mío, contestó el señor Gryton. Baste decir que el dinero no será usado de forma totalmente egoísta, sino que ayudará a familias de hombres que han muerto para que la democracia, la verdadera democracia, sobreviva. Es demasiado, dijo Hitty. No puedo aceptar ninguna de sus condiciones. Va a hacerlo, declaró él, y como usted es una mujer sensata que ha manejado sus propios negocios durante años con gran eficiencia, va a pagar y a no perder el tiempo en lamentaciones. Yo sé que ha invertido gran parte de su dinero en bonos. Aceptaré lo que me dé
y también algunas de sus joyas a cuenta de las 100,000 libras. Eso la dejará en una situación un poco difícil por algún tiempo, ¿verdad? Sin embargo, no dudo que las inversiones del señor Hayton se duplicarán con el auge que seguirá a la guerra. Y entonces las 15,000 miserables libras al año que me estará pagando carecerán de importancia para usted. Es una fortuna, señaló Hitty con lentitud. ¿Y cómo puedo confiar en que usted no me pedirá más? ¿Cómo voy a saber que en un año más no me exigirá 20, 30,000 o más al año? Tendrá que aceptar mi palabra, contestó el señor Wrighton. Yo se la daré, si gusta usted, como inglés y como patriota. Si piensa un poco las cosas, señora Hayton, se dará cuenta de que he sido muy generoso con usted. Hay funcionarios que considerarían imperdonable su traición. Hitty le volvió la espalda por un momento y se dedicó a contemplar el fuego. Muy bien, dijo al fin. No hay nada más que yo pueda hacer. Supongo que tendré que aceptar. Pero aún mientras hablaba, su cerebro estaba trabajando con desesperada rapidez, buscando una salida. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.